Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, estamos ya en el cierre de esta jornada apasionante aquí desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una pregunta que muchos de ustedes se formulan o me han consultado: ¿realmente en cuántas ocasiones subió, ascendió nuestro amado Moshe Rabeno a la presencia de Adonai en el monte Horeb, en el monte Sinaí, el monte de Dios? La gran mayoría de de respuestas a esta pregunta nos dice que en 2 ocasiones. Si ustedes notaron la dinámica de nuestro programa esta semana, hablamos de la primera ocasión a partir del capítulo 19 en el libro de Shemot y posteriormente vimos la segunda. Ayer terminamos con la segunda jornada. Pero, atención, recuerden que un pero siempre es muy importante, pero realmente las ocasiones en que Moshe subió al monte Horeb fue en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Y para ello vamos a ir a la palabra, vamos a leer los textos bíblicos y vamos a comprender ahora en el cierre de semana las 3 etapas, las 3 jornadas, los 3 momentos en los que Moshe va a la presencia de Adonai. Para ello, pues vamos a remitirnos, por supuesto, a nuestra Kadosh Torah en la parashá número 1, o la parashá número 1 del segundo libro de Shemot, que lleva consigo el nombre también de Shemot. Y en el capítulo 3, puntualmente en el libro de Shemot, en la parashá Shemot, por favor, les recomiendo, vayan a nuestro canal, visiten el canal y en la parashá Shemot hablamos con detalle sobre todo el parashá, pero puntualmente sobre este aspecto. Voy a retomar un poco la lectura en el capítulo 3, verso 1. Dice la palabra: Moshe apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño tras el desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural si logramos atravesar el desierto espiritual guiados por nuestro amado Hashem. Más allá del desierto, por favor escríbalo en sus notas, más allá del desierto está la revelación. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Hashem en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moshe miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Esto es importantísimo, hermanos. El Eterno se manifiesta en la tierra por medio de sus ángeles. Muchos de estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego, como está escrito en el libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 7, y dice la palabra: y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los que servimos a Hashem tenemos que estar siempre con esa llama de fuego ardiente en el llamamiento, en el ministerio.
Recordemos, la palabra ministerio significa servicio, servir. Nosotros no venimos al ministerio pastoral o dentro de los 5 ministerios establecidos. No venimos buscando popularidad, rating o que nos rindan pleitesía. El propósito esencial del ministerio, lo vimos durante esta semana, en el sacerdocio significa obediencia, significa fidelidad, significa perseverancia, significa entregarlo absolutamente todo, glorificando el nombre de nuestro amado Mashiach. Ahora bien, Adonai no es un Elohim de muertos, por favor. Adonai, nuestro amado Hashem, es un Elohim de vivos y la vida necesita fuego para existir. Pasión por la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Por esto los sacrificios delante del Eterno se dan por medio del fuego y con vino fuerte, que es algo que arde, como dice el libro de Números capítulo 28, verso 7. Así es que, mis amados, nuestra entrega al ministerio es por medio del fuego, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 12, verso 11. Gracias, por favor, por colocar aquí en el chat las notas de los versículos para que los hermanos puedan leerlos con posterioridad. Dice Romanos capítulo 12, verso 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo a Adonai. Aprendemos entonces en esta historia 2 aspectos importantes. Este arbusto que ardía en una llama de fuego no se consumía. Nuestro servicio, nuestro ministerio al Eterno no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, por medio de nuestro propio llamamiento, por medio de nuestra propia intención, por medio de nuestra propia voluntad. Es decir, que cuando nosotros servimos a Hashem, servimos porque hemos sido escogidos, apartados, guardados, separados, tomados de la mano de Adonai para servirle a Él. Ese fuego es algo que nos consume. Ese fuego es algo que nos motiva, si me permiten usar entre comillas esta palabra. Ese fuego es algo que nos hace perseverar, permanecer. Hermanos, nosotros no podemos estar hoy ejerciendo una labor en el ministerio, en la adoración, en la alabanza, como servicio en la congregación y repentinamente decir, no puedo más. Es que el fuego se me agotó, el fuego ha escaseado, el fuego pareciera ser que ya no está vigente. ¿Qué dice el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 18? Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Por lo tanto, la inspiración del hombre es un fuego que le consume. Por cuanto la inspiración viene de parte del Eterno, hay una diligencia que tenemos que realizar. Y esa diligencia nos indica que tenemos que salir de nuestra condición de esclavitud, de la adicción al mundo, de nuestro confort del mundo, pero de manera particular de nuestra esclavitud del servilismo cultural de vida en el mundo. Por eso, mis amados, cuando nosotros hablamos del caso de Nabat y Abiud, recordemos que ellos murieron cuando ofrecieron precisamente un fuego extraño delante de Hashem. Un fuego extraño delante de Hashem. Dígalo conmigo, un fuego extraño delante de Hashem. Y realmente, en este sentido, amados, tengo que hacer una acotación y un punto en medio de esta conversación, porque evidentemente estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Hoy por hoy nos estamos encontrando en este contexto de Torah, el proceso de transición del nivel 1, nivel 2 a nuestra Kadosh Torah.
Y cuando pasamos por ese proceso de transición, nos hemos dado cuenta, amados, que particularmente cada quien ha hecho de su casa su propia doctrina. Entonces, en esa propia doctrina tenemos una divergencia de opiniones, una divergencia de conceptos, una divergencia de asuntos que cada quien quiere manejar a su manera. Que si tenemos templo, que si no tenemos templo, que si hacemos, que si no hacemos, que si actuamos, que si no actuamos, que si estamos copiando el modelo judío, que si esto. Por favor, hermanos, recuerden nuestro lema aquí en Torá al Instante a través de la palabra escrito está. Escrito está, y cuando nosotros caminamos conforme a lo que escrito está, entonces no tendremos necesidad de estar ni dudando ni considerando fuego extraño en el altar. Es importante entonces, amados, que entendamos que en este primer caso del libro de Shemot capítulo 3, veamos un momento por favor el verso 5. Entonces, en el momento en que nosotros aprendemos lo maravilloso de salir de la esclavitud y empezar a ver lo sobrenatural que Adonai tiene para nosotros. En el verso 5 entonces Moshe dijo, Adonai le habla a Moshe y le dice, no te acerques aquí, quítate el calzado de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cualquier pastor de ganado menor que va por el desierto en el Oriente Medio se cubre su cabeza para protegerse del sol y de los vientos. Cuando el Eterno se manifiesta, Moshe le pidió descubrir su cabeza. No le pidió, descubrir su cabeza, sino quitar su calzado. No eran sandalias, porque necesitaba algo más fuerte para proteger sus pies en aquel terreno escabroso. Verso 6, y añadió, yo soy Elohim de tu padre, el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces, Moshe cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Adonai. Las Escrituras nos enseñan delante del Eterno que no es costumbre descubrir la cabeza, sino más bien cubrirse, para reverenciarle y protegerse de la tremenda luz que hay en la gloria de su Shekinah, de su presencia. Adonai, nuestro amado Yeshua, nos dice, yo soy la luz. Así es que cuando nosotros entramos ahora al proceso del Mishkan, recordamos que allí en el Mishkan, en la casa de oración, en el templo, estaba prohibido servir al Eterno sin que la cabeza estuviese cubierta. El Cohen Gadol tenía que tener una cobertura sobre su cabeza en todo momento delante de Hashem. Yeshua, nuestro Mashiach, el sumo sacerdote, que está sirviendo en estos momentos en el Mishkan celestial según el orden de Melquisedec, como el sumo sacerdote, como el Cohen Gadol en la tierra, es una sombra del sumo sacerdote que está en los cielos. Podemos decir que nuestro amado Yeshua HaMashiach tiene su cabeza cubierta al servicio en el Mishkan celestial. El libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1 al 5. El libro de Apocalipsis, en capítulo 19, verso 12, así lo indican. Así que los que sirven a Mashiach en el ministerio de Melquisedec deben también cubrir sus cabezas en señal de respeto a Hashem. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 30. Estoy haciendo una mención a nuestro Parashat Shemot, que ya por supuesto estudiamos con detalle, y lo traigo a colación porque estaremos entonces concluyendo cómo Moshe sube en este momento por primera vez al monte Horeb. Verso 9 y 10. Capítulo 3, libro de Shemot, Éxodo. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. Por favor, verso 9 y 10, ven. Ahora Adonai habla a Moshe y le dice, ven desde el monte Sinaí, ven
y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Hashem revela a Moshe su gran compasión por su pueblo oprimido. Moshe tenía que conocer a Adonai, que muestra compasión, que conocía los sentimientos del pueblo, que se preocupaba por su situación y que era consciente de sus sufrimientos. Sin un líder, no tiene la compasión del Eterno por su pueblo. Nunca será capaz de tener éxito en el reino. Eso fue lo primero que Moshe tenía que aprender en el encuentro sobrenatural que estaba teniendo con Adonai. Y esta revelación del Eterno compasivo está íntimamente relacionada con su nombre Yod-Hei-Vav-Hei, que es el nombre que expresa la misericordia y la compasión del Eterno. Ahora, verso 11. Y aquí cerramos este texto para considerar la experiencia hacia nuestros días, la vivencia para nosotros. En el verso 11 dice la palabra: pero Moshe dijo a Adonai, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel? Moshe ya había perdido ese orgullo, esa soberbia juvenil que tenía por primera vez cuando intentó liberar a los israelitas de la esclavitud. Ahora se había ido al otro extremo, menospreciándose a sí mismo. Esta es la primera objeción que presenta ante el llamado divino. En total, rehúsa por 5 ocasiones. Y al final, la ira del Eterno se revela contra él. Humildad no es decir que uno no puede o no sirve. Humildad no es someterse a la voluntad del Eterno y hacer su voluntad, incluso si eso va a producir exaltación, como está escrito en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9. Dice la palabra: se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero, por lo cual también Adonai lo exaltó hasta lo sumo. Verso 12. Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Adonai en este monte. Amén. La pregunta fue: ¿quién soy yo? Por favor, ¿quién soy yo? Y la respuesta es: yo estaré contigo. Amén. Moshe tenía que aprender que las cosas que se hacen a la manera apropiada tienen el respaldo del Padre. Yo aprendí que cuando hace las cosas o hacemos las cosas por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, con nuestra propia capacidad, con nuestro propio conocimiento, con nuestro propio entendimiento, intelecto, experiencia, mi cultura. Cuando hacemos esto, los resultados suelen ser un desastre. No se veía capaz en sí mismo de sacar a los hijos de Israel de esa condición de esclavitud en Egipto. Pero no le fue el Eterno quitado, sino que inmediatamente el Eterno le presenta un plan, una estrategia de qué es lo que va a hacer. Las cosas salen bien al hacerlas junto con el Eterno. Moshe tenía que aprender un total de dependencia del Eterno y no confiar en sí mismo. Y la dependencia en Hashem es uno de los secretos más grandes del reino y de toda nuestra Kadosh Torah, como lo indica el libro de 2 Corintios capítulo 12, verso 10, que nos dice: por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a nuestro Mashiach, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en el verso 1, en el verso 9, en el capítulo 2 de Corintios 1:9 dice: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Adonai, que resucita a los muertos.
En la lectura de este parashá, continuando un poco sobre el tema, y no quiero dejar de hacer el texto porque es tan extraordinario este parashá. En el verso 14 y 15 del capítulo 3 del libro de Shemot, en el parashá Shemot, dijo Adonai a Moshe, recuerden esta frase tan extraordinaria, seré el que seré. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, seré, me ha enviado a vosotros. Dijo además Adonai a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Adonai de vuestros padres, el Adonai de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. En total encontramos 7 diferentes nombres del Eterno en esta revelación tan extraordinariamente importante. Seré el que seré. Recuerden, hace unos días en uno de los parashá también estuve enseñando con el valor numérico cada una de las palabras. Eyeh, Asher, Ayeh. Seré, Ahei. El Eterno, Yod Hei Bad Hei. Adonai de nuestros padres, el Adonai de Abraham, el Adonai de Isaac, el Adonai de Jacob. Y vemos entonces, mis amados amados, que en este proceso vamos a hacer un análisis sucinto de lo que ha sido esta semana para concluir nuestra historia. En primer lugar, nos dimos cuenta que la primera ocasión, o estamos concluyendo que la primera ocasión en la que Moshe se presenta en el monte Sinaí ocurre cuando está pastoreando las ovejas de su suegro Yitro. Recordemos brevemente una historia. Los primeros 40 años de Moshe, después de que su madre lo coloca en la canasta y a través del río Nilo es rescatado de las aguas por Batia, la hija de Faraón, lo adopta. Recordemos que en esa parashá de Shemot nos cuenta la historia de que Batia inmediatamente reconoce que se trata de un niño hebreo y preguntamos el por qué sabía que era un niño hebreo y concluimos porque el niño había sido circuncidado, tenía su Brit Milá. Por favor. Ella lo adopta, pero mi pregunta es, para esos mismos días en que ocurre este evento, Faraón ha ordenado la muerte de todo niño varón. Pero ahora ocurre que su propia hija adopta a un niño varón hebreo. Qué cosas tan maravillosas nos narra el texto. Y yo me pregunto, ¿cómo actúa el Faraón frente a esa adopción? Pues, ¿cómo ocurre? Los primeros 40 años de Moshe en la casa de Faraón, en Egipto. Una casa, pues, vamos a decirlo, con todos los lujos y comodidades de la época. El rey de Egipto, por favor. Moshe crece en la academia, en la literatura, en la arquitectura, en las matemáticas, en la ciencia. Y según el relato se nos dice que Moshe era un joven extraordinariamente avanzado, muy preparado, muy intelectual, muy inteligente. Tanto que Faraón llegó a amarlo al punto de considerar que el próximo heredero no sería tal vez Ramsés, su hijo legítimo, sino un hijo adoptivo, un hebreo llamado Moshe. Es interesante todo lo que hay que tratar aquí porque Moshe, salvado de las aguas, el nombre se lo entrega Batia, la hija de Faraón. Interesante, ¿verdad? Ahora, estos primeros 40 años, Moshe adquiere una capacidad cultural, académica, de alto renombre. Pero cuando Moshe reconoce su identidad como pueblo de Israel, ustedes recordarán entonces la escena que pasa allí en el sentido de la riña que se ocurrió entre el egipcio y el hebreo, y en medio de Moshe procurando defender a este hebreo causa la muerte o mata mejor al egipcio. Y esto conllevó inmediatamente
a un temor profundo porque ahora se declara una pena de muerte sobre Moshe por haber ocasionado la muerte de este egipcio. Y allí entonces empieza la segunda jornada. Los siguientes 40 años ahora Moshe caminará, deambulará por el desierto. Y este proceso del desierto, atención, este proceso del desierto, en medio de la persecución para matarle, Moshe encuentra a quien será su próxima esposa o su futura esposa, Sífora, hija del sacerdote de Madián llamado Yitro. Pasan 40 años de este tiempo. Yitro ahora delega toda su responsabilidad en su yerno Moshe. Moshe, en el transcurso de 40 años, pareciera ser que perdió todo su conocimiento cultural, académico, de ciencia, de arquitectura. Bueno, digo arquitectura por las construcciones de templos, de ídolos, de todo lo que se hacía en Egipto. Y es allí cuando, pastoreando las ovejas, se presenta ese momento glorioso, sobrenatural, de la presencia de la zarza que arde. Es la primera ocasión en la que Moshe sube al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí ocurre algo extraordinario, porque Moshe va a ver como testigo fiel y presencial todo lo que significa el Mishkan, todo lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. Es decir, que en ese primer momento Adonai lo llama, y cuando esto ocurre, vamos a aplicarlo a nuestra vida hoy. El primer momento de todos nosotros, ese primer momento lo estamos viviendo y lo hemos vivido absolutamente todos. ¿Cuál es? Vemos que hay un fuego, vemos que hay una zarza que arde, las gentes pasan por frente a la localidad o a la locación de Israel Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, y muchos se preguntan el nombre de esa congregación, Israel Casa Integral. Muchos se preguntan cuando ven una menorá gigante que construimos y levantamos frente al edificio. Muchos se preguntan por qué esa menorá. Es decir, que la gente está viendo un fuego y muchos se acercan y preguntan, muchos se acercan y quieren saber, y cuando empiezan a conocer y las redes sociales y empiezan a conocer todo el trabajo de Israel Casa Integral, muchos quieren venir a ver. Dijo Moshe, iré y veré lo que está ocurriendo. Y cuando la persona viene por su voluntad, aquí hay la voluntad de Moshe, que recibe una ordenanza de parte de Adonai y le muestra. Así estamos todos. Un día quisimos acercarnos a saber de Torá, a saber de Shabbat, a conocer de las convocatorias, a conocer de la Parashá, a conocer del hebreo. Allí pasamos todos. Y ya en ese proceso pasaremos a lo que vimos durante toda la semana. Luego vendrá el momento en que ahora Adonai le dice, ven, sube con 70 hombres ancianos, con los hijos de Aarón, pero ninguno de ustedes se acercará más que tú. Y luego viene el tercer momento en el que ahora solamente Moshe sube, y en ese último momento, en ese tercer momento, ahora Moshe sube, no consume agua, no consume pan, adora e intercede. Y ayer cerramos nuestro programa concluyendo la importancia de la adoración y la importancia de la intercesión. Gracias por sus muy buenos mensajes que me enviaron al respecto. Confirmado, y estamos conectados. Estamos conectados en la importancia del ayuno, de la oración, del arrepentimiento, de la intercesión, de la adoración. Por favor, por favor, por favor. El hecho de que vengamos a Torah no significa que no intercedemos. El hecho de que vengamos a Torah no significa que no ayunamos. El hecho de venir a Torah no significa, por favor, todo lo contrario. Esta es la enseñanza más importante de la semana. Moshe nos indicó entonces a través de estas tres ocasiones qué significa cuando la gente ve que la zarza está ardiendo y todos se acercan y miran, y algunos permanecen y algunos reciben en ese momento la revelación de la Torá, y en ese algunos, todos nosotros aquí hoy en este canal, en esta transmisión del día de hoy,
hemos pasado por ese momento y al igual que Moshe hemos ido a mirar y hemos aprendido a ver la gloriosa presencia de nuestro amado Adonai. En esa primera ocasión, Moshe recibe un llamamiento para servir, para tomar al pueblo de la esclavitud y sacarlo a la libertad. Cuando nosotros hoy estamos embestidos de la Kadosh Torah, como varones Kadosh, como servicio en el ministerio, anhelamos transmitir a tantas gentes nuestra experiencia testimonial de haber visto la gloria de Hashem en nuestras vidas, y cuando la gente nos escucha dicen: wow, hay algo tremendo en lo que tú me estás compartiendo. Cuando tengo la oportunidad de reunirme con hermanos del nivel 2 o pastores y hago algunas menciones un poco jocosas, porque hasta eso tenemos que aprender cómo transmitirle a las personas una enseñanza de Torah sencilla, básica, humilde, pero gloriosa, de tal manera que la gente nos escuche y digan: wow. Hago yo, por ejemplo, este ejercicio, esto es algo que yo practico y pues lo puedo sugerir, usted sabrá cómo lo puede hacer mejor. Yo lo manejo de esta siguiente manera. Algunos me preguntan: ¿ustedes por qué mencionan Yeshua? ¿Por qué dicen Yeshua? ¿Por qué no dicen Jesús? Entonces yo hago una pregunta inmediata. A ver, te pregunto, cuando el ángel se presentó con Miriam, no con María, con Miriam, su verdadero nombre, Miriam, y le dijo: mujer bienaventurada eres, y en tu vientre se formará a un ser que será el Hijo de Dios y cuyo nombre será Emanuel, Yeshua. Pregunto, ¿en qué idioma habló el ángel a esa mujer virgen? Entonces, pues, muchos no contestan, algunos no entienden qué es lo que está ocurriendo, y otros muy acertadamente dicen: pues, yo asumo que en hebreo. Bueno, si el ángel le habló en hebreo a esa mujer joven y le dio ese anuncio de ese hijo, entonces le habló en hebreo y le dijo: su nombre será Yeshua. Si le hubiese hablado en español, le diría Jesús. Si le hubiese hablado en inglés, le diría Jesus. Si le hubiese hablado en otro idioma, en japonés, bueno, yo no sé japonés, pero me imagino algo así. Y cuando hacemos esta parte agradable de la conversación, entonces la persona dice: pues sí, de verdad, pastor, qué interesante. No hay duda, el nombre es Yeshua. Entonces ya solucionamos el primer problema. La persona lo asumió de una manera tan sencilla, tan tranquila y tan descomplicada. Luego, la segunda pregunta obvia que todo el mundo hace es: ¿y ustedes por qué se reúnen en Shabbat? Bueno, vamos a ir con los mandamientos. En Shemot capítulo 20, que dice el verso 8, guardarás el día de reposo, Shabbat. Ahí no dice guardarás el día de reposo domingo, porque ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes aparecen en la Biblia. Pues tú has leído tu Biblia, ¿verdad? ¿Tú alguna vez has visto un lunes, un martes, un miércoles por ahí? ¿Verdad que no? Y si los has encontrado, pues hay un error horroroso porque no existe. El único día que se menciona en nuestra Kadosh Torah y en nuestra Biblia es el día santificado, el día de reposo, Shabbat. Y en ese día guardarás el día de reposo. Entonces, de paso, aprovecho para mencionarles, obviamente, que los días no tienen comienzo en las mañanas como lo hacemos en el calendario clásico romano, sino que los días tienen comienzo al atardecer, y explicamos un poquito ese proceso. Luego, esas son preguntas básicas. Algunos me preguntan: ¿y qué es Torah? Porque a muchos, cuando les preguntamos qué es Torah, la palabra los atora. La palabra Torah los atora porque inmediatamente entienden que Torah es un asunto de judíos. Y no es que estén equivocados. Gracias a nuestros hermanos de Judá, nuestra Kadosh Torah se guardó, se conservó y se perseveró hasta nuestros días.
Entonces, cuando les hacemos la pregunta, ¿qué es Torá? Algunos, repito, contestan, no sé. Otros dicen, bueno, eso es una cosa de los judíos. No sé. Cuando les explicamos, a nosotros nos han enseñado que los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como libros deuterocanónicos. Eso es lo que sabemos, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero realmente esos primeros 5 libros de la Biblia son la Torá, nuestra Kadosh Torah. Vea, yo no lo sabía. No te preocupes, nosotros tampoco. Y esos primeros 5 libros de la Biblia se convierten en el fundamento de toda la palabra, de todos los textos bíblicos del Tanaj y del Brit Hadash. Cuando hacemos estas claridades, significa que esa llama que arde no se consume, porque obviamente estamos viendo algo completamente nuevo. Y así surgirán otras preguntas, pero es que eso ya fue abolido. En la cruz se abolió. Esa es la teología y la doctrina que nos enseñaron. De tal manera que entonces los mandamientos de Shemot, capítulo 20, las palabras, el davar, los mandamientos, ¿fueron abolidos? O sea que se puede matar, adulterar, robar, mentir, jurar, odiar a papá, odiar a mamá. O sea, ¿eso se abolió? No, esa parte no se abolió. O sea que, por ejemplo, Devarim, capítulo 28, y estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, y serás bendito, y serás bendito, y serás bendito, y serás bendito. O sea que eso también se abolió. Bueno, no, eso tampoco se abolió. Por favor. Ni una tilde, ni un punto, ni una jota han sido abolidas. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y cuando hacemos esas pequeñas claridades tan elementales, elemental, mi querido Watson, decía alguien por allí, cuando hacemos esas pequeñas claridades, entonces esa llama que arde, esa zarza encendida, nos vislumbra y nos cubrimos nuestro rostro porque no podemos ver la grandeza de nuestro amado Hashem, que ahora se revela su Shekinah a nosotros y ahora entendemos dónde estamos y cuál es nuestra identidad en Yeshua HaMashiach. Torah en Yeshua HaMashiach. Bueno, muy bien. Creo que vamos bien en nuestro cierre, en nuestra conclusión de toda esta extraordinaria jornada. Ayer cerrábamos nuestro programa dejando claro un propósito. En primer lugar, Adonai desea mantener una relación personal con cada uno de nosotros. Y esa relación personal requiere de términos, de misbot, de ordenanzas establecidas y fundamentales para que nosotros entremos en un nivel de obediencia. Ahora, en este proceso de cierre y de conclusión, vimos pues que la primera ocasión de Moshe en el monte de Sinaí se ocurre, repito, cuando la ocasión de la zarza. Y aquí sería importante que definamos la expresión Sinaí. ¿Por qué se menciona tanto el monte Sinaí? En algunos textos, como en Ezequiel, se menciona el monte Horeb. En algunos textos, como Shemot, se dice el monte de Dios. Esta definición de Sinaí más típicamente o etimológicamente corresponde a la palabra acantilados. Yo les invito, por favor, aquí en YouTube hay muy buenos, excelentes documentales del monte Sinaí. Búsquelo, monte Sinaí. Hay excelentes documentales. Aunque no se tiene una precisión exacta de decir este es el monte Sinaí, hay unas aproximaciones muy cercanas, por supuesto, de entre tantos acantilados, y algunos aseveran o pretenden decir que algunos ya están establecidos que este acantilado es justamente el lugar, y en ese lugar habitan incluso algunos monjes y gentes así que consideran ese lugar como un sitio sagrado. Ahí de hecho entendemos el por qué razón la tumba o el lugar donde Moshe descansó finalmente no existe, no lo conocemos. Porque si solamente el monte Sinaí hoy es un sitio de adoración, ¿cómo sería entonces si conociéramos el lugar donde físicamente estuviese el cuerpo de Moshe? Es interesante, ¿verdad? Un acantilado entonces es un lugar de profundidades y de alturas al mismo tiempo, y depende
de unas condiciones específicas del medio, del ambiente, del lugar. Depende cómo tú lo veas. Desde el lugar donde tú lo veas será un monte muy alto, dependerá si no lo es tan alto, porque en los documentales que he visto realmente la montaña pareciera que no es muy alta, y de hecho muchas personas, repito, escalan y suben hacia ese lugar y lo hacen relativamente en tiempos cortos. Claro, una jornada muy fatigante, es el desierto por demás. Es una zona total y absolutamente árida, no hay agua, por lo tanto no es que sea muy fácil escalar ese monte. Ahora, la palabra hebrea para Horeb significa desolado, destruido, y al leer la descripción en la palabra comprobamos que era un lugar desértico y era una tierra de soledad y de silencio. El monte Sinaí, como lo mencioné hace un momento, también es conocido como el monte Horeb. Y sería en la vida de Moshe y del pueblo que guiaba más que una montaña, un punto de encuentro con Adonai, y siendo significado acantilados, podemos entender dos puntos: que no importa cuál sea el nivel, tu nivel o tu condición, para Adonai siempre habrá un punto de comunión, de encuentro contigo, donde te levante de cualquier situación, por profunda que sea, y que sientas que tal vez ya no puedes avanzar más. Es decir, para encontrarnos cara a cara con Adonai, no necesitamos irnos al desierto del Sinaí y escalar ese monte. Ese lugar lo podemos encontrar en nuestra propia casa, en el salir a caminar y en meditar y en hablar con Él. Ahí está nuestro Sinaí. En el libro de Lucas, en el capítulo 14, verso 11, dice la palabra: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo único que necesitamos es humillarnos delante de la presencia del Rey, entrar a una conversación de gratitud, a una conversación de misericordia con el Padre. Digo gratitud por darnos la vida, gratitud por darnos las circunstancias, las pruebas y las adversidades, que cada una de ellas nos va formando en nuestro carácter. Cuando Moshe entonces sube por primera vez al Sinaí, ocurre todo este fenómeno que ya mencionamos de la muerte del egipcio y todo lo demás. La segunda vez entonces la vimos cuando recibió las tablas en el capítulo 24 del libro de Shemot, y la tercera vez la vimos en el capítulo 34 verso 1. Y aquí vimos que lo primero que nos habla Adonai en las segundas oportunidades, habla Adonai. Tal vez hemos tenido la oportunidad de salir de nuestra condición de esclavitud, de nuestra condición de adicción, de pecado, y probablemente lo intentamos y probablemente fracasamos. Las primeras tablas se quebraron bajo una circunstancia de ira, en medio de un acontecimiento bastante anormal, como fue un pueblo que ha visto la grandeza, la misericordia de Adonai terminar en un proceso de idolatría a un becerro de oro. Adonai nos da una segunda oportunidad y nos prepara las segundas lojot, las segundas tablas. Filipenses capítulo 1:6 dice: cuando persuadido de esto, que Él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Mashiach. Así es que subir al monte, amados hermanos, y es la conclusión de nuestro programa esta semana, subir al monte Sinaí nos representa tres poderosos cambios fundamentales en nuestra vida. Entre ellos, el más importante, como lo vimos en Shemot capítulo 34, es que cuando subimos a la presencia de Hashem, nuestro rostro resplandece. Eso indica que la presencia de Adonai está con nosotros, que ahora hemos pasado por una teshuvá, que hemos hecho un tikkun, que hemos hecho una tevilá, un mikveh, y estamos limpios, purificados, y por lo tanto dispuestos
a caminar en su presencia, en su gloria, y ser luz a donde quiera que nosotros vayamos. Saben, compartía esta mañana con nuestro amado hermano Douglas, nuestro amado hijo, tercer hijo, David Roberto, está tomando una práctica pastoral durante 2 meses en otro estado, en el estado de Nevada, en una congregación muy grande, sirviendo allí en el ministerio. Y su último día, pues prácticamente es esto para la grabación de este programa, en este justo último día hoy de su jornada de preparación pastoral allí en 2 meses de servicio de práctica pastoral. Y el pastor principal de la congregación americana le pidió que anoche hiciese su última presentación pastoral allí en aquel lugar, dirigiendo el servicio de mitad de semana. Una posición muy respetable, muy honroso, una congregación inmensamente grande. Y pues nuestro amado hijo David Roberto tenía ayer su predicación preparada para ese lugar. Y cuando él presenta su mensaje dice: recuerdo a mis padres que siempre cuando nos levantábamos temprano en la mañana todos los días para ir a la escuela, mi papá se sentaba conmigo y me leía todos los días me leía el devocional. Muchas veces no recordaba absolutamente nada porque no entendía el español. Pero cuando él terminaba y orábamos y él decía amén, yo decía amén. Pero nunca había escuchado qué había dicho ni entendía lo que decía papá. Luego, cuando ya me disponía a salir de la puerta de casa, aparecía mamá y lo primero que mamá decía es: David, recuerda que tú eres luz. Recuerda que tú eres luz. Y esa palabra se la hemos repetido a nuestros 3 hijos durante toda su existencia hasta el día de hoy. Les decimos: recuerda, hijo, tú eres luz. Hoy yo les transfiero esta palabra a ustedes, amados hermanos. Recordemos cada uno de nosotros que somos luz, que nuestro rostro resplandece, que nuestras palabras al hablar en una comunidad, en un entorno, con los amigos, con la gente que nos rodea, nuestras palabras sean de vida, de esperanza, de emuná, de gozo, de alegría, de gratitud hacia Hashem. Que la gente no vea en el pastor Alfaro ese pastor angustiado, ese pastor frustrado, deprimido, angustiado, enfermo, melancólico. Creo que hasta hoy nadie me ha visto así. Y no significa que no tenga mis pruebas, y no significa que no tenga mis adversidades, y no significa que no tenga, como diría alguien por ahí, mis achaques y mis asuntos de salud. Los tengo y estoy, de hecho, en procesos de cuidado médico. Pero no es para lamentarme o poner una cara de enfermo y ¿qué vamos a hacer, Dios, Padre? Por favor, somos luz. Hashem está con nosotros. Lo segundo que nos deja el monte Sinaí como enseñanza es que necesitamos aprovechar esas segundas oportunidades que el Eterno nos entrega para vivir una vida de transformación, una vida en el que sí puedo, en el que sí lo vamos a hacer, en el que sí vamos a alcanzar los logros, las metas, los propósitos, la visión. Pero si no hay visión, si no hay sueños, si no hay meta, el pueblo desaparece. Yo pregunto con mucha frecuencia, hermanos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Cuál es tu vida en 5 años? ¿Qué crees que va a pasar contigo en los siguientes 10 años? Pues nada, ahí rodar y rodar, rodar y rodar. No, mi hermano, rodar y rodar, ese cántico hace mucho tiempo se agotó. Ya pasó de moda.
rodar no, crecer en la palabra, servir a nuestro amado Hashem, cada día estar más entregados al propósito para el que Él nos ha llamado. Y mis sueños, entonces soñamos con el viaje a Israel, soñamos con ir a las naciones. En Israel Casa Integral anhelamos y estamos pidiendo a Hashem su permiso, su autorización, su provisión. Esperamos ir a Chile, esperamos estar en Argentina, esperamos ir a visitar a nuestros hermanos en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, aquí en los estados, en Holanda, en Londres, en España. Estamos formando todo un equipo de ministerio, de servicio, en el que nos crucemos de aquí para allá y de allá para acá. Y así como nosotros soñamos con ir a cada una de las casas de Israel Casa Integral en las naciones, asimismo anhelamos que cada uno de ustedes, hermanos, en el lugar donde se encuentren, dispongan un tiempo suficiente para venir hacia Estados Unidos, en la ciudad de Cherryville. Lo recibiremos con brazos abiertos y compartiremos esos momentos únicos que Adonai nos da. Cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos con algunos hermanos que ya han hecho el viaje, esos son momentos extraordinarios. Es extraordinario saber que a través de estas redes sociales nos hemos conectado, que a través de estas redes sociales en la distancia por 3, por 4, por 5, por 10 años hemos compartido, nos hemos saludado, hemos pasado tiempos virtualmente. Pero cuando Adonai nos ha permitido el privilegio de reunirnos, de acercarnos, de darnos un abrazo, de compartir una buena cena, pasar tiempos juntos. Gracias Hashem por esos momentos tan hermosos que tenemos con toda la familia de Israel Casa Integral en las naciones. Y la tercera parte, ya en el conclusión final, las tablas de piedra nos hablan de la dureza del corazón del hombre, en el cual, sin la intervención de Hashem, nada podrá cambiar. El monte Sinaí, llamado el monte de Adonai, el monte de Dios, porque fue usado precisamente por Adonai para cambiar las vidas de muchas personas, como la de Moshe, la de Elías, y hablarles y darles lo que ellos justo necesitaban. Moshe en el Sinaí había pastoreado ovejas durante 40 años en Madián. Sin embargo, cuando Adonai le habló en Horeb, le rebatió todas sus excusas y le dio una misión para cumplir. Eso de que no puedo, eso de que soy tardo para hablar, esas excusas y todas las excusas que le queramos presentar al rey, esas excusas Adonai dice no valen. Sin excusas, porque cuando conocemos a Hashem y Él nos ha bendecido con el privilegio del ministerio, le amamos, le servimos y tenemos una entrega total para Él. Aquí Adonai no acepta sus excusas, sino que le entrega una misión, como diríamos en el mundo popular, misión imposible, pero esa misión era posible porque Hashem estaba en el perfecto control de todo. Cuando Moshe decide descender a Egipto, era otra persona. Sabía que a partir de ahora Adonai había marcado su vida y le proveía las herramientas necesarias para llevar a cabo todo el propósito del Padre. Recordemos que aquí también en este monte Horeb, Elías estaba casi exhausto ante la persecución cuando Adonai lo encontró y lo llevó a Horeb. Allí el Padre lo fortalece en su ruaj y le guía en cada uno de los pasos que debía continuar. Cuando Elías descendió del monte Horeb, era un hombre absolutamente transformado. Sabía que Adonai es justo y sabía que Adonai premia al hombre Kadosh, al hombre integral, y también sabía que Adonai hace justicia con aquel impío.
Sinaí, Horeb, monte de Dios, dígalo conmigo, es el lugar donde nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas serán transformadas. Cada uno de nosotros necesitamos un Horeb. Cada uno de nosotros necesitamos el Sinaí, un lugar donde meditemos en nuestras condiciones de vida, en nuestras palabras, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra emuná, en nuestra relación personal. Hermanos, y tanto que repito esto, por favor, ya a veces me avergüenza atormentarlos con esto. Shabbat no es una opción, hermanos. Shabbat no es una alternativa de vida. Shabbat no es si te parece o no te parece. Shabbat, Torah, Parashá, la palabra, es el fundamento. Nuestro manual de instrucciones fue establecido justamente para que todo salga bien en tu hogar, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu comunidad, en tus sueños, en tus proyectos, en tu academia, en tus compromisos, en tus negocios, en absolutamente todo. Tenemos un manual de vida con la firma de Hashem, con el dedo de Adonai establecido para que su buena, perfecta y agradable voluntad nos transforme y nos lleve de gloria en gloria. Así cantaba mi amado pastor en el segundo nivel. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria. Cuanto más me acerco contigo, más puedo entender y conocer de tu palabra. Amado Hashem, te damos gracias por este tiempo glorioso. Ha sido una semana extraordinaria. Yo, el pastor Roberto Alfaro, he sido extremadamente edificado a través de esta enseñanza. Espero que ustedes, al igual, hayan recibido una palabra. Envíenme, por favor, sus mensajes, sus testimonios de estas 3 ocasiones en las que Moshe sube al monte Sinaí y lo que ocurrió en cada una de ellas. Estas 3 ocasiones son las formas como Hashem trata con nosotros, como nos forma, nos establece y nos llama a su ministerio. Me gustaría conocer de ustedes estos testimonios. Por favor suscríbanse en el canal. Por favor, envíen este mensaje a otras personas, amigos, familiares y demás. Por favor, denle un like si les parece bien. Y por favor, acompáñenos la siguiente semana aquí en Israel Casa Integral, Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro. Me despido. Shabbat Shalom, que tengan un tiempo especial de reposo en el día de Shabbat, día de reposo, el día que santificó nuestro amado Yeshua HaMashiach. Boker Tov para todos mis amados hermanos, muchas gracias por acompañarme, hasta la siguiente semana. Bueno, les espero el día de Shabbat en la tarde en nuestro Havdalah. Espero a los varones, por favor, en la mañana, 9:30 de la mañana, reunión de varones Kadosh. Comuníquense conmigo los que por primera vez nos van a acompañar. Yo les envío la sala de Zoom, el código de acceso y bienvenidos todos, por favor, a nuestro tiempo de varones Kadosh. Shalom, shalom y muchas gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.